Somos el grupo número 1 de la clase de Sistema, Calidad y Metro 386 de la Universidad CEUTEC. Los integrantes son Carlos Iván Orellana, Alison Zúñiga, Ivana Tábora y Kendi Martínez. Nuestro tema a presentar es la hoja de recogida de datos. La hoja de recogida de datos es un impreso con formato de tabla o diagrama destinado a registrar y compilar datos mediante un método sencillo y sistemático, como la anotación de marcas asociadas a la ocurrencia de determinados sucesos. Esta técnica de recogida de datos se prepara de manera que su uso sea fácil e interfiera lo menos posible con la actividad de quien realiza el registro. Su funcionamiento. El funcionamiento de la hoja de recogida de datos sirve para recoger los datos necesarios y poder realizar un posterior análisis de los mismos. Su principal utilidad proviene del empleo de datos objetivos a la hora de examinar un fenómeno determinado. Como sirven de base para adoptar decisiones, es importante que el método de recogida y el análisis de los propios datos garantice una interpretación correcta del fenómeno estudiado. Ventajas. Proporciona datos fáciles de comprender. Los datos son obtenidos mediante un proceso simple y eficiente que puede ser aplicado a cualquier área de la organización. Reflejan rápidamente las tendencias y patrones subyacentes en los datos. Utilización. En la mejora de la calidad, se utiliza tanto en el estudio de los síntomas de un problema como en la investigación de las causas o en la recogida y análisis de datos para probar alguna hipótesis. También se usa como punto de partida para la elaboración de otras herramientas, como por ejemplo los gráficos de control, diagramas de Pareto e histogramas. Kaoru Ishikawa identificó 5 usos para las hojas de control en el control de calidad. Estas pueden utilizarse para comprobar la forma de la distribución de probabilidad de un proceso, cuantificar defectos por tipo, cuantificar defectos por ubicación, cuantificar defectos por causa, máquina o trabajador, realizar un seguimiento de la finalización de los pasos en un procedimiento de varios pasos, como una lista de verificación o checklist. Pasos para la elaboración. Determinar claramente el proceso sujeto a observación. Definir el periodo de tiempo durante el cual serán recolectados los datos. Diseñar una forma que sea clara y fácil de usar. Obtener los datos de una manera consistente y honesta. Tipo de hoja de datos, de recogida de datos. Hoja de registro de datos. Hoja de localización y hoja de lista de chequeo. Estas 3 hojas nos van a permitir recolectar datos para futuros análisis. Hoja de registro. Una hoja de registro es un formato preimpreso en el cual aparecen los ítems que se van a registrar, de tal manera que los datos puedan recogerse fácil y concisamente. Las hojas de recogida de datos son impresos que se utilizan para reunir datos que en general se anotan de forma tabular o en columnas. Aquí podemos ver un ejemplo de una hoja de recogida de datos, donde tenemos los defectos en un lado, las frecuencias en otro, los días y los totales. Hoja de localización. Es utilizada para recolectar datos acerca de los defectos encontrados. El responsable marca el lugar donde se percibe el defecto en una enumeración de los elementos dispuestos en una secuencia determinada. Hoja de lista de chequeo.
Son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática, como se puede apreciar en la presentación. Aplicación. Es conveniente que sea presentada de una manera gráfica para facilitar la toma de decisiones. Como lo mencionábamos antes, solo son el punto de partida para el uso de otras herramientas, como ser diagramas y gráficos.